reflexiones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de Libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo. Buenos días, un saludo en Cristo para todos ustedes. Estamos aquí en Semillas de Libertad, bendecidos para bendecir. Un gusto estar una vez más, gracias a nuestro Señor que nos permite poder llegar hasta ustedes. Queremos saludar a aquellos que nos están viendo hasta ahora a través de la televisión, en el canal CNC, no solamente aquellos que nos ven físicamente en sus televisores, en la pantalla chica, en diferentes lugares del departamento del Chocó, sino aquellos que nos ven retransmitiendo esta señal en directo por nuestras redes sociales, en Facebook del canal CNC y también de @Semillas de Libertad en Cristo, en Colombia y en todos los lugares del mundo donde hay acceso a una cobertura de internet. La paz de Cristo repose en vuestros corazones y sobreabunde el Señor con toda gracia y misericordia en cada uno de ustedes. Vamos a compartir nuestra cita de hoy. Está en Efesios capítulo 6, versículo 11, y dice lo siguiente: la palabra de Dios, la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Sabemos, hermanos y hermanas, y aquellos que nos están viendo, que todo oficio, actividad o profesión tiene un ropaje. Pues tú no vas a un cortejo fúnebre vestido de payaso, como tampoco yo voy a un salón de clases desnudo. E igualmente Jesús criticaba duramente a los fariseos, a los maestros de la ley del pueblo judío, porque Él les comparaba con los sepulcros. Por fuera estaban emblanquecidos, pero por dentro, decía el maestro de Galilea, que ellos estaban igual que esos sepulcros, llenos de huesos, llenos de pudredumbre, y llevado a otra palabra podríamos decir que su corazón estaba lleno de maldad e impiedad. Había desde allí una raíz que maquinaba en sus mentes y que por supuesto ponía por obra toda actividad del reino de las tinieblas. Por eso, en esta mañana yo quiero compartirte elementos básicos de la armadura de Dios, es con la que se tiene que vestir un cristiano verdadero, porque nuestra lucha, lo dice la palabra a través del apóstol Pablo en Efesios 6, 12, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y hay unos elementos que componen la armadura de Dios, y ellos son el cinturón de la verdad. La palabra es verdad, es fuente de toda verdad. La coraza de la justicia, quien es justo está practicando la justicia del reino de los cielos. El evangelio de la paz, y no solamente es el evangelio como tal, sino la disposición que usted tiene en su corazón de ser un multiplicador, de ser un reconciliador del mundo con Cristo. El escudo de la fe, muy importante. Todo ser humano tiene fe, pero no toda fe está basada en nuestro Dios Todopoderoso. No toda fe proviene de ese surgir del Espíritu Santo, porque yo puedo tener fe en el hombre, yo puedo tener fe en la droga, yo puedo tener fe en las armas y en cualquier cosa que me pueda venir a la imaginación. Pero la fe genuina, la fe pura, viene a través del Espíritu Santo, quien es que limpia, quien es que reargulle, quien es que hace que reconozcamos que estamos pecando, pero nos guía a través de Cristo a la luz de la verdad, a la presencia del Padre eterno. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, a usted, hermano y hermana, cada día anhelemos que el Señor nos revista de toda la armadura, que nos dé esa posibilidad, que nos dé ese carácter para poder estar firmemente a todas las tribulaciones, a todas las acechanzas y los dardos de fuego del maligno, porque Él está como león rugiente, declara la palabra, buscando a quien devorar. Es necesario que tengamos esta armadura, que nos revistamos para que nuestro interior y nuestro exterior estén en una comunión total de lo que es permanecer de mente, de corazón y del ser irreprensiblemente en santidad para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí estamos en Semillas de Libertad y hoy nos acompañan la Iglesia Internacional Retorno de Cristo. Estarán con nosotros el pastor Eliseo Argüello, también Floresmiro Palacios en la reflexión. Tendremos un testimonio de Alex Córdoba y el mensaje también, al igual que la oración, está a cargo del pastor Eliseo Argüello, y la adoración estará a cargo de Judith Jaimes y Eliezer Argüello. Dios les bendiga. Aquí estamos preparados para ustedes, porque estamos bendecidos para bendecir en el poderoso nombre de Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Semillas de Libertad en Cristo. Semillas de Libertad. Muy buenos días. Tengan todos, Dios me les bendiga. Mi nombre es Eliseo Argüello, pastor de la Iglesia Retorno de Cristo. En esta mañana quiero invitarles a elevar una oración al Dios del cielo. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Estamos en un momento crucial donde el mundo está inmerso en muchas dificultades y necesidades, pero también donde nuestra nación Colombia está a punto de elegir sus gobernantes. En esta mañana quisiera aprovechar la oportunidad para que oráramos a Dios, para que Dios coloque hombres y mujeres que gobiernen con un corazón lleno de amor y dispuestos a servir al pueblo de su nación. Así que, estimado amigo, estimado oyente, yo le invito a que oremos, inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos venir ante tu presencia, confiando que tú eres Dios en el cielo y eres Dios en la tierra, que tú tienes el poder y la autoridad, que tú tienes el dominio, que tú eres el que coloca reyes y quita reyes, Señor. Que en ti está el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú sabes tener misericordia de quien tienes misericordia. Y sabes honrar a quien te honra, Señor. Dios, queremos presentar en esta mañana nuestra nación, nuestra Colombia, Dios. Mira cuánta necesidad hay, Dios mío, de un gobierno que sea justo, que trabaje por las necesidades del pueblo, Señor. Por lo cual pedimos que en estas elecciones que se van a celebrar el día de mañana, tú inclines el corazón del pueblo, Señor, a votar por aquellos hombres y mujeres que tú has escogido para gobernar, que tienen corazón de gobernantes, que realmente van a edificar, a construir una nación bajo los principios, Señor, de la equidad, bajo los principios de la justicia, por lo cual te rogamos, Señor, deshace todo proyecto del enemigo que quiera dañar o destruir nuestra nación y establece tus proyectos, Señor, establece tus propósitos, Dios, establece, Señor, tu gracia sobre Colombia. Tenga misericordia de nuestra nación, Dios. Oramos a ti en esta mañana, Señor, suplicando el favor tuyo, rogando tu misericordia, Señor, porque en ti confiamos, en ti creemos, pues tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. A ti clamamos en esta hora, para que tú enseñes tu amor y tu misericordia en favor de esta nación. Tu palabra dice que si venimos con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, tú no desprecias nuestra oración. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos creyendo en tu nombre será hecho. Y en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos en esta mañana tu misericordia, tu favor, tu bondad, Señor, para Colombia. Dios,
Tú más que nadie conoce la necesidad que hay. Sacude toda corrupción, Señor. Saca todo lo que no sirve, lo que está arruinando, lo que está perjudicando esta nación, y establece tu justicia, tu amor, tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Dios, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Solo en ti tenemos esperanza, Dios. Por ello oramos, por ello suplicamos, por ello rogamos a ti, Padre, que todo lo sabes hacer, que tú tienes el control, que tú tienes el poder, que tú tienes el dominio, Señor, para establecer tu autoridad. Porque todo gobierno, visible o invisible, Señor, está delante de ti bajo tu autoridad, Señor. Por lo cual desautorizamos todo principado y potestad y declaramos tu reino sobre Colombia. Declaramos tu autoridad y tu dominio, Señor. Tu misericordia y tu justicia, Dios, obrando de una manera muy especial. Que el hombre impío y perverso se ha alejado del poder, Señor. Pero que el hombre que actúa con justicia, con misericordia, sea el que gobierne. Te lo rogamos, Dios, en el glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Reflexiones. Semillas de libertad. Muy buenos días. Mi nombre es Floresmiro Palacios. Vamos a compartir en este momento una pequeña reflexión de la palabra de Dios, pero no sin antes vamos a leer un versículo de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Dice la palabra de Dios: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Vamos a reflexionar acerca de el refugio. Como todos sabemos, toda persona en el mundo en que vivimos, siempre se presentan a veces dificultades, y todas las personas siempre tenemos una esperanza, un refugio, o sea, qué hacer en el momento de que se nos presente una dificultad, que se nos presente un problema. Entonces, siempre las personas estamos buscando en qué escudarnos. Estamos buscando un refugio, una salvación para el momento en que se llegue el problema. El versículo que leímos dice: el eterno Dios es tu refugio. Si nosotros miramos ese versículo, lo que significa ese versículo, estamos hablando que Dios es el refugio para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que nos apoyamos en Dios. Si nosotros miramos en el mundo, toda persona busca, muchos buscan, los que aún no temen a Dios, buscan refugio en tantas cosas. Unos buscan refugio en los problemas, en el dinero, otros buscan refugio de pronto en las armas, otros buscan refugio, los países siempre están buscando refugio en la parte militar. Venimos en el mundo, sufrió una pandemia, una tragedia a nivel mundial, que acabó con la vida de muchas personas, y aún todavía no ha terminado esa tragedia, y ya viene, la guerra, que hay rumores y temor hay en todo el mundo de que esa tragedia se pueda volver mundial, la guerra que está viviendo en Europa en estos días. Pero todos nosotros, hermanos, todas las personas, los dirigentes del mundo están buscando el refugio, están buscando la salvación a través de las guerras.
y se preparan cada día en la parte militar, se preparan cada día, a comprar equipos militares, pero nunca se han buscado o han pensado o se han detenido a mirar que el único que los puede librar es Dios. Muchos aún han construido búnkeres para esconderse de pronto de los ataques del enemigo, pero el único que puede librarnos es Dios. El eterno Dios es tu refugio, dice la Biblia. Y nosotros debemos de apoyarnos, cristianos, no cristianos, debemos de apoyarnos en Dios, en ese eterno Dios que es el único que nos puede librar. Es el único que nos puede ayudar cada día a vencer las dificultades. Es el único que nosotros podemos decir, Él me guarda en el momento menos esperado. Hay personas que buscan el refugio cuando ya tienen la dificultad, cuando ya tienen el problema, cuando ya están viviendo las dificultades. Pero nosotros debemos de reflexionar un poco y buscar el refugio antes de que se nos presente el problema. Antes de que de pronto estemos viviendo la dificultad, debemos de apoyarnos en ese refugio para poder confiadamente, cuando ya tengamos o estemos viviendo la dificultad, para poder confiadamente ir a ese refugio y decir, Dios, tú eres nuestro refugio. Él es el único que nos puede librar de las manos del maligno. Él es el único que nos puede librar de tantas cosas que se nos puedan presentar. El eterno Dios es tu refugio, dice la Biblia. Y el salmista también decía que Dios era su único refugio. El salmista decía que Dios era la única salvación para él, la única salvación de su alma. Hermanos y amigos que me alcanzan a escuchar, debemos nosotros apoyarnos en Dios, en ese refugio que podemos ir confiadamente, en ese refugio que podemos acercarnos a Él y decir, Dios, aquí estoy, líbrame de lo que me pueda hacer el maligno, de lo que me pueda hacer el hombre. Líbranos de tantas cosas que se nos pueden presentar. Refugiarnos en Dios, refugiarnos. El salmista decía, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Cuando nosotros tenemos a Jesús como una roca, nada nos puede mover, nada nos puede hacer daño, porque estamos confiados en Jesús de Nazaret. Estamos confiados en esa roca que es Cristo, y por lo tanto debemos cada día confiar en Él, debemos cada día apoyarnos en ese Dios creador, en ese Dios que es nuestro refugio, en ese Dios eterno que dice la Biblia, donde leímos, Él es el Dios eterno, y por lo tanto, como Él es eterno, también a nosotros nos puede guiar a tomar la mejor decisión. También a nosotros nos puede guardar cada día para que seamos esa persona que realmente pongamos todo nuestro apoyo en ese Dios eterno. El eterno Dios es tu refugio. Así que, amados hermanos, amigos, es necesario, es tiempo que pongamos nuestro refugio en Dios, porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede ayudar cada día a andar siempre en su voluntad. Él es el único que nos puede guardar del mal, guardar del enemigo, y por lo tanto no hay nada que nos pueda librar si ese eterno Dios no nos puede librar. ¿A quién iremos?, dijo el salmista, sino a ti. Por lo tanto, es necesario que busquemos cada día ese refugio en el Dios eterno que hizo los cielos y también la tierra. Testimonios, semillas de libertad. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23.
Cuando leemos la palabra del Señor, lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Sin más preámbulo, quiero contarte acerca de mi vida. Primeramente, antes de yo llegar a los caminos del Señor, y cuando yo ya conozco a ese Cristo que me libertó. Amén. Entonces, déjame decirte que yo conocí al Señor en el 2020, sí, en la pandemia, que gracias a la pandemia yo pude, en medio, porque me dio ese COVID, entonces yo en esa angustia, en ese dolor, yo le dije: Señor, si tú me sacas de aquí, yo te seré fiel. Y el Señor pactó conmigo, porque inmediatamente yo ya me sentía mejor. Ya, entonces, sin más preámbulo, yo no le presté atención casi a ese pacto que yo había hecho con el Señor. Y avancé y avancé. Bueno, seguí viviendo mi vida desordenada, seguí consumiendo droga, pero llega un momento en el cual, en el 2021, en el cual el pastor Argüello hace un retiro de jóvenes. Y allá yo conozco a ese Cristo, porque verdaderamente yo quería conocer a Dios, porque muchas veces a mí me buscaron a dar sobredosis. Entonces, por medio de eso yo ya quería salir de todo eso, porque yo consumía marihuana, consumía perico, pero vea, aquí, para la gloria de Dios, aquí estoy. Entonces miramos de que cuando yo llegué a ese retiro, la meta mía no estaba en yo entregarme, pero tristemente, como sabemos que Dios es poderoso, entonces Dios me llamó a sus caminos. Y yo en mis oraciones le decía: Padre, limpia y purifica mi organismo. Y yo sentí literalmente una mano dentro de mí que me reorganizó todo. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Pero a pesar de que yo había vivido todo eso, yo casi no me había aferrado al Señor. Entonces miramos de que igual yo salí de retiro, yo salí convencido, sí, pero mi cuerpo y mi alma no estaban entregadas confiadamente en el Señor. Entonces yo seguí en mi mundo loco, hasta que un día me sentí llevado por el enemigo y salí y me fui con un muchacho, iba a robar, y fuimos y robamos, y justamente porque los planes de Dios son perfectos, y justamente caímos en la correccional allá en Villa España, en la sede que queda allá. Y allá, oiga, yo no podía dormir. Yo decía: ¿y ahorita qué le digo a mi madre? Oiga, pero era algo tremendo. Y entonces yo estando ahí en medio en la madrugada, que yo no podía dormir porque allá mucha sátira, y dan como las 4 de la mañana que yo estoy medio quedándome dormido, cuando en una de esas yo escucho una voz que me dice: ustedes hoy salen de allá. Y yo me levanto y miro y yo no veo que nadie, porque incluso los guardias estaban durmiendo. Y yo: bueno, Dios, si es usted, vuelva y hábleme. Y literalmente volví a escuchar esa misma voz: ustedes hoy salen de allá. Y yo: bueno, Dios, ya usted declaró que nosotros salíamos, yo creo en usted. Bueno, y yo salí allá, y ahí yo me afirmé en la palabra de Dios, y yo ahí inicié a tener experiencias sobrenaturales con el Señor. Yo desde ahí pude ver ángeles en el mundo espiritual. Amén. Amado hermano, yo quiero decirte, amado amigo, tú que me oyes, tú que me miras, déjame decirte que Cristo tiene un plan de salvación para tu vida. Déjame decirte que Cristo te quiere libertar. Tú que andas en la droga, acércate a Cristo, que en Cristo hay salvación. En Cristo podemos conocer la vida eterna. Amado hermano, déjame decirte que a pesar de todo eso, yo no tenía paz, yo no tenía gozo, pero llegó ese Cristo de la gloria que me dio paz, que me dio gozo, y yo pude nuevamente volver a vivir porque estaba muerto en el pecado. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, que la paz de Cristo esté contigo. Y oye, joven, tú que me escuchas, todavía estás a tiempo, porque la venida del Señor se acerca.
tenemos una palabra de bendición para ti. Semillas de Libertad. Exposición de la palabra. ¿Has oído decir alguna vez que la esperanza es lo último que se pierde? Ese es un refrán muy popular. Muchas veces la esperanza se agota en nuestra vida. ¿Puede ser esa su situación? Tal vez sí, tal vez no. Mi nombre es Eliseo Argüello, pastor de la Iglesia Retorno de Cristo, ubicada en San Vicente, Quibdó, Chocó, Colombia. Y en esta mañana es para mí un inmenso placer poder compartir con cada uno de ustedes esta reflexión de la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a leer la Biblia allí en el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 24 en adelante, donde las Sagradas Escrituras nos cuentan una historia muy maravillosa, muy preciosa, de una mujer que padecía de flujo de sangre. Versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Flujo de sangre. Las mujeres saben lo que es los problemas que se viven en los días de la menstruación. Cuán difícil se colocan esos días para poder realizar con libertad algunas actividades. Sin embargo, esta mujer no tenía un problema de menstruación de 10 días, 8 días o un mes. Dice la Escritura que desde hacía 12 años. Estimado oyente, estimado amigo, 12 años, una década y 2 años más. Mucho tiempo. Muchas cosas suceden en 12 años. Y tal vez para algunos esta no era una enfermedad muy importante o muy difícil de soportar, pero para una mujer que tiene que enfrentar constante flujo de sangre, sentir que su cuerpo se va desnutriendo lentamente, el desaliento, el dolor, es muy difícil. Y no solamente esta mujer tenía que padecer lo físico, del problema, de la circunstancia que le afectaba, que le agobiaba, sino que tenía que padecer también el desprecio, porque según la cultura de Israel, en los tiempos de Israel sucedía algo que era muy difícil de sobrellevar, y era que había una ley que cuando una mujer estaba en su tiempo de menstruación era declarada impura, y por razones de sanidad, Israel estaba en el desierto, no habían hospitales, no habían centros de salud. Por razones de sanidad, Dios había ordenado que tales mujeres estuvieran separadas y que no tuvieran derecho a compartir la misma cama y los mismos asientos para evitar cualquier enfermedad transmisible. Entonces, esta mujer, al tener una enfermedad por 12 años de un flujo de sangre, ya no era solamente un problema como el que viven las mujeres mes a mes, sino era un problema que le hacía enfrentar un continuo rechazo. Esta mujer en esos 12 años había sido despreciada y rechazada, aún por su familia, por sus amigos. No podía ir al templo a orar, no podía ir a la sinagoga a escuchar la palabra, no podía estar en casa de sus familiares o personas conocidas porque era declarada impura o inmunda, le decían incluso. ¿Qué sucedía con esto, estimado amigo? No solamente la presión de sentir la enfermedad, sino la presión de saber que por tanto tiempo había sido aislada de su familia. Emocionalmente no es fácil. Sin embargo, conservaba una esperanza. Ahora, ella había luchado, no era que no había tratado, dice el versículo 26, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. No era que no se había esforzado, no había luchado para alcanzar la sanidad, sí. Todos sus recursos económicos habían sido invertidos en los médicos.
e incluso sometida a tratamientos muy difíciles. Pero en medio de esa situación, nada mejoraba. Todo parecía ir peor. Qué difícil es tener que soportar esa situación. Tal vez usted no sufre de una enfermedad de esa magnitud. Tal vez su problema no es igual al de esta mujer. Pero, ¿cuántas personas están padeciendo diferentes dificultades? Tal vez su problema es en el hogar, con sus hijos, con su pareja. Tal vez su problema es económico. Tal vez su problema puede ser también de salud. Y tal vez te has esforzado mucho y has trabajado mucho durante mucho tiempo tratando de encontrar una solución. Pero al igual que esta mujer, las cosas no parecen mejorar. El horizonte no se ve tan claro. A veces el horizonte se ve un poco opaco y escondido, oscuro, donde pareciera que, oye, se acaban las esperanzas. Hay gente que incluso llega a sentirse cansada, agotada, agobiada, y llega a decir como que no vale la pena seguir luchando. Y entonces encontramos gente que se ha rendido a la vida y terminan en las drogas, terminan en el licor, los vicios, buscando refugio para tratar de olvidar su sufrimiento. Otros terminan en las cárceles porque en medio de la desesperación toman decisiones y cometen errores que les lleva incluso a ser privados de la libertad. Otros, más lamentablemente, han acudido al suicidio. Muchas personas han descendido al sepulcro pensando que esa era la solución a su problema. Esta mujer por 12 largos años luchó, por 12 largos años enfrentó esta situación. Pero en un momento de su vida, aunque había agotado todos los recursos disponibles a su alcance y no había logrado nada, una luz brilló. Una esperanza apareció. Dice el versículo 27 que ella oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Estimado amigo, estimado oyente, no sé si es la primera vez que oyes hablar de Jesús o te han hablado muchas veces. Tal vez muchas veces te han hablado de Jesús. Y tal vez tú has dicho que la religión no es para ti. Has llegado incluso a pensar que es mentiras, que Dios no existe, que todos son fábulas y cuentos de camino. Has llegado tal vez a pensar que es una forma de engañar a las personas. Pero para esta mujer, que durante 12 años tuvo que sufrir el desprecio, tuvo que sufrir el sufrimiento físico, fue su esperanza, fue su salida. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó y vino confiando, creyendo que si tan solo tocara el borde del vestido, del manto de Jesús, de las ropas que Jesús llevaba, podría recibir un milagro. Y no le era fácil acercarse donde Jesús estaba, porque Jesús estaba rodeado de una multitud de personas que querían oírlo, que querían verle de cerca. Ella estaba debilitada físicamente, por 12 años había estado perdiendo sangre continuamente, sus fuerzas físicas no eran las más óptimas. Pero no solamente ese era el problema, estimado, sino era que ella no podía tocar a nadie. Si ella tocaba a alguna persona y descubrían que estaba en esa condición, la iban a matar. Porque en el tiempo de la ley de Moisés, las personas que fallaban pagaban con la vida. No habían cárceles, la sentencia era muerte. Y ella sabía que no podía tocar a nadie porque le tenía prohibido por la ley del momento acercarse a las personas. Ahora, por ello tiene que abrirse paso entre la multitud muy discretamente, tratando de que ninguna persona que la conociera la fuera a identificar y fuera a gritar inmunda y todos le cayeran
allí a apedrearla por estar entre las multitudes que tenía prohibido estar. Dice que por detrás de donde iba Jesús se acercó con la esperanza de tocar el manto de Jesús, las ropas de Jesús, para recibir ese milagro que tanto necesitaba. Toca el manto, y en el momento en que toca el manto dice que su fuente de sangre cesó, o lo que estaba ocasionando, hablando de una forma figurada, la fuente, la causa por la cual la sangre fluía, podía ser un tumor, podía ser, bueno, hay muchas enfermedades que pueden producir un flujo de sangre. Pero ella, al momento en que toca el manto, siente que su sangre deja de fluir y sabe, conoce en su cuerpo que es sanada. Si usted ha soportado una enfermedad por varios años y de repente recibe una sanidad, usted siente un cambio automático en su organismo. Entonces, ella siente que es sanada inmediatamente. En ese momento me imagino el gozo, la alegría, saber que por 12 largos años estuvo luchando y gastando todo lo que tenía y no había podido mejorar. Pero ahora, sin gastar nada, sin sufrir nada, solamente por creer y esforzarse un poco para llegar donde estaba Jesús, recibe el milagro. Tal vez tú has acudido a muchas personas buscando ayuda, has pagado terapias, has ido donde personas que le han dicho que son muy poderosos, muy famosos, y nada ha podido solucionar. Tal vez has intentado de muchas maneras, no has podido solucionar nada. Te has sentido cansado y ya no quieres seguir. Pero hoy brilla una luz. Al igual que aquella mujer, hoy estás escuchando hablar de Jesús, el que hizo el milagro, el que ejecutó esa labor tan maravillosa en aquella mujer. Cuando la mujer siente la sanidad, me imagino que del gozo quería gritar y saltar, pero no podía hacerlo. Pero en ese momento sucede algo inesperado para ella. Jesús se detiene y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos que estaban alrededor de Jesús le dicen: Maestro, las multitudes te están apretando, estamos en medio de cantidades de personas y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Jesús no preguntaba quién lo había tocado porque no supiera. Quiero decirle que Jesús sabía quién lo había tocado, porque Jesús sabía incluso lo que la gente pensaba. Eso lo dice la Biblia en varias oportunidades. Pero una cosa quiere Dios, es que seamos nosotros mismos por voluntad propia, que confesemos delante de Él y delante de los hombres que nuestra esperanza está en Dios, que nuestra esperanza la hemos anclado en la fe que es en Cristo Jesús. Por eso Él no dice: mujer, ¿por qué me tocaste?, sino pregunta: ¿quién me ha tocado? La mujer, al ver que estaba descubierto que alguien había tocado con fe a Jesús, porque Jesús dice que sintió que de Él salió poder, la mujer se lanza de rodillas y le dice: Señor, yo fui quien te toqué. Yo fui, Señor, quien toqué tu vestido. Y allí, con gozo por la sanidad, pero con preocupación por la situación que se le está presentando, le cuenta su historia, le relata su situación. Ahora, ella sabía que estaba expuesta a que la apedrearan, porque la ley lo decía, lo determinaba. Pero en ese momento, al final había recibido un milagro y el gozo le embargaba, le llenaba, y cuenta, aunque sabía que estaba en riesgo de morir. Imagínese, 12 años sufriendo y que al final de sus días, cuando logra ser sanada, la maten. Sencillamente porque buscó un milagro. Usted se imagina lo que hubiera sucedido.
Pero Jesús la escucha y le da la oportunidad a las personas que estaban allí que escucharan el testimonio de esta mujer, que pudieran oír de los labios de ella misma lo que le había sucedido en su vida, para que quedara escrito y hoy sirviera como una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo dice que las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Por eso alguien dijo en una oportunidad que los libros son sabiduría escrita. Todos sabemos que leer enriquece el conocimiento. Esta mujer confiesa, cuenta su historia, habla de su situación, pero para sorpresa de ella misma, Jesús no le recrimina por haberlo tocado. Jesús no la juzga por la decisión que tomó, sino que Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva o te ha hecho libre de la enfermedad. Ve en paz, tranquila, no se preocupe, no se desespere, no se sienta mal, que lo que usted hizo fue buscar un favor y hoy lo ha recibido porque lo hiciste con fe. Lo que usted hizo fue buscar una solución a su problema. Tal vez usted no ha ido a una iglesia o no ha acudido a los pies de Jesús pensando en lo que la gente va a decir. Lo van a llamar religioso, lo van a llamar anticuado, pasado de moda. Pero lo importante no es lo que la gente dice, lo importante es lo que Dios determina en nuestra vida. Al igual que esta mujer hace más de 20 años, en el año de 1997, su servidor se acercó a Jesús en medio de una situación muy difícil. Mi padre en ese momento por 10 años había sufrido una enfermedad y no había sido posible hallar cura para él. Habíamos gastado dinero, habíamos hecho muchos esfuerzos, igual que esta mujer, buscando la salud de él. Pero las cosas iban de mal en peor. Cada día era más enfermo y los recursos se agotaban. Pero en un momento determinado, Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y mi padre, al igual que esta mujer, recibe sanidad. Hoy, más de 20 años después, hoy 12 de marzo del 2022, sigue sano de la enfermedad que fue curado en aquel momento, cuando se acercó a Jesús. Dios no es una historia ni es un cuento, estimado amigo. Dios es el que nos da el privilegio de vivir. Usted puede decir que cree en Dios o que no cree. Usted puede decir que acepta la existencia o no de Dios. Pero eso no cambia. Si usted lo acepta o no lo acepta, no cambia en nada la realidad. Yo puedo decir que el aire no existe porque no lo puedo ver, que el oxígeno no existe porque no lo puedo ver, y seguir respirando y viviendo porque el oxígeno alimenta mi cuerpo. Usted puede decir que Dios no existe porque usted no lo puede ver. Sin embargo, Dios le sigue dando la oportunidad de vivir porque le ama. Y le está dando la oportunidad que se acerque a Él y pueda recibir su favor, pueda recibir de su gracia, de su bendición. Hoy nos hemos acercado hasta este lugar y hemos transmitido a través de este medio esta palabra para hablar de la realidad de Dios y de la esperanza que hay en Él. Esta mujer sufrió por 12 años, mi padre sufrió por 10. Las esperanzas se agotaban, los recursos se agotaban, pero Dios nos dio la oportunidad de llegar a ese momento de recibir el milagro. Tanto ella como nosotros podemos disfrutar hoy de su favor, de su bien. Por eso, estimado amigo, estimado
que me estás mirando a través de este medio y estás escuchando esta palabra. No necesitas ver a Dios para creer, como no necesitas ver el aire y el oxígeno para respirar. Solamente necesitas aceptar en tu corazón que Él es la solución para su vida, acercarse a Él, rogar su milagro y recibirlo en el nombre del Señor. Por ello te invito a que humildemente, en una oración, inclines tu rostro allí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, tal vez no he sido la mejor persona, no he hecho lo que tú quieres que yo haga, pero hoy acepto que eres real, recibo tu favor, presento mi necesidad ante ti, Señor, y suplico, Señor, que tu gracia, tu amor y tu bondad vengan sobre mi vida, que el sacrificio en la cruz es suficiente para yo ser salvo y sano, y mi problema, mi dificultad lo entrego en tus pies, me rindo ante ti, Señor, acepto tu autoridad y tu señorío en mi vida y declaro que tú eres mi Señor y mi Dios. Amén. Te invito a que busque una iglesia, busque orientación espiritual. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. alabanza y adoración. Semillas de Libertad. Bendiciones para toda la audiencia que me alcanza a oír, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar entonando una alabanza, Te pido la paz.
Maravillosa mañana, usted que nos está viendo en la tarde o aquellos que están reproduciendo este video en la noche. Agradecemos al Padre que nos permitió estar a esta hora llevando la palabra y ministrando en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias para aquellos hermanos y hermanas que vinieron de la Iglesia Internacional El Retorno de Cristo. El próximo sábado, si Dios nos permite, aquí estaremos con más Semillas de Libertad. Me despido con un salmo muy poderoso que está en el capítulo 37, versos 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tu corazón está allí morando Cristo, es Rey soberano, déjame decirte que todo lo que pidas, hecho está. En el nombre de Jesucristo, bendiciones para cada uno de vosotros. Hasta el próximo sábado aquí en Semillas de Libertad, bendecidos para bendecir en el nombre de Jesucristo. Reflexiones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de Libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente, y Cores Televisión. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo.